Bueno, continuamos con Pedro Elías Hernández. Y fíjate, son tantos los temas porque hay un debate en el plano teórico, ideológico, que por supuesto siempre es importante darlo, ¿no? Con respecto a si efectivamente esta es una revolución marxista, si es una revolución bolivariana, que hay una mezcla de conceptos, ¿no? Claro. Y si es una revolución socialista de este tiempo, en fin, todas esas cosas están como que en la discusión. Del siglo porque XXI, pues, para el socialismo algunos, del siglo XXI. Exacto, si esto es el socialismo del siglo XXI o es otra cosa. Según Heinz Dietrich, no es un socialismo del siglo XXI que él propuso, es otra cosa, pero bueno, pero está lo concreto, que es la estrategia de la oposición en este tiempo. Y bueno, hay quienes consideran que quienes promueven la ruta electoral en este momento son colaboracionistas, que le hacen facilitarle las cosas al gobierno, etcétera, y que el no votar ha sido precisamente un acto de rebeldía. Y veo que tú piensas más o menos lo contrario. Totalmente lo contrario. Y la siguiente acotación, quienes señalan, y respeto la opinión, de que esta no es una revolución socialista o este no es un régimen socialista, obviamente muchos lo dicen, no todos, porque son socialistas. Y entonces, como yo creo en el socialismo, esto no lo es. Y entonces, esto es otra cosa. Y resulta ser, mire, yo a esas personas que son socialistas y han leído a Marx, la versión marxista del socialismo, por cierto, porque hay otra, democrática. Léanse el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Ahí está el decálogo de lo que Carlos Marx y Federico Engels en 1848 proponen para la Europa de su época. Y esos 10 puntos, todos están ejecutados en este régimen. Todos, casi sin excepción. Donde el elemento fundamental, que es la agresión, ir a la yugular de la propiedad privada, es uno de los elementos fundamentales. Entonces sí, responde perfectamente bien a ese relato revolucionario marxista. Entonces eso, simplemente vayan a las fuentes originales del marxismo, Manifiesto Comunista 1848, y ahí verán capítulo 2 del Manifiesto Comunista, básicamente eso. Y entender que esta es una revolución que tiene esas características es vital para poder entender su naturaleza y poder enfrentar con éxito, porque lo podemos hacer, este proceso. ¿Cuáles han sido los aciertos y los errores que ha cometido la oposición en su enfrentamiento al gobierno de Chávez y ahora al gobierno de Maduro? Básicamente la oposición ha tenido un grave problema. Y aquí me voy a remitir a un pensador marxista, porque no todo en el marxismo es malo. Pero este es un pensador marxista, por supuesto, post muerte de Marx, que es Antonio Gramsci. Que es fundamental. Gramsci es el marxista, en mi opinión, más importante del siglo XX junto con Lenin. Y de ahí viene todo el concepto del marxismo cultural, que es básicamente una inspiración gramsciana. Gramsci habla de los diferentes tipos de guerras, y habla de guerras de posiciones, y habla de guerra de movimientos, y habla de bloques hegemónicos y de hegemonía cultural. Uno de los graves problemas de la oposición en Venezuela es que no ha entendido que este enfrentamiento contra el proyecto autoritario es un enfrentamiento, es una lucha de posiciones, no de maniobras y de movimientos temerarios, episódicos, que es lo que ha caracterizado la lucha de las fuerzas democráticas en estos 20 años, con episodios excepcionales donde eso se ha corregido, y uno de ellos fueron las elecciones parlamentarias del año 2015. Pero la mayoría de los esfuerzos de los factores democráticos han sido básicamente eso, detrás del movimiento temerario. 11, 12 de abril, 13 de abril, Plaza Altamira, paro petrolero. Bueno, que son precisamente acciones como de me juego a Rosalinda, sacrifico las posiciones que he podido haber obtenido, no solamente no avanzo, sino que las sacrifico y me quedo sin ella. Se sacrificó PDVSA, se sacrificó a sectores militares que estaban dentro de Fuerzas Armadas, que eran democráticos, institucionales. Ha sido un holocausto de activos políticos que se han quemado en ese proceso como consecuencia de no haber entendido eso de Gramsci, que esta es un enfrentamiento de posiciones, conquistar posiciones, ver cómo las conservas y ver si puedes conseguir otras nuevas. Por ejemplo, la oposición conquistó la Asamblea Nacional en el 2015. Sí. Y al día de hoy ya prácticamente es un espacio reducido o casi perdido. Bueno, me da la razón los hechos. Ajá. Lograron ese gran éxito, lo que había que preservar en una estrategia es lo que se había logrado, mínimo.
entrar en una estrategia totalmente Ahora, el distinta. solo deseo o el solo diseño de una estrategia de preservación no, Por supuesto, no te garantizaba el triunfo, porque el gobierno también iba a jugar a reconquistar ese hay un espacio adversario que te o anularlo. porque hay un adversario que te va a llevar al conflicto donde él es fuerte. El escenario donde el revolucionario es fuerte, que es el conflicto. Y donde su parte débil es la gobernanza. Y lamentablemente la oposición no ha entrado en eso. Entonces, yo creo que básicamente no han leído a Gramsci, no le prestan atención y tienen, yo creo que les recomendaría que si llegamos a la conclusión de que efectivamente esto es una guerra de posiciones, bueno, ¿qué es lo que queda por delante? Preservar a la Asamblea Nacional, no ponerla en riesgo, preservar esas posiciones y ver... Ya no es tarde. No lo sé, podría ser, pero no lo sé. En todo caso, si hay una reconsideración, una rectificación en ese sentido, entonces inmediatamente tú puedes entender que voy a ver cómo hago para preservar lo que tengo y no retroceder, porque aquí el problema grave ha sido que un poco se ha cumplido ese mito griego de Sísifo, que toda vez tienes que volver a empezar. Y entonces es como una especie de volver a empezar todo el tiempo, sacrificando todo en un holocausto de activos políticos que los quemas en ese momento, los consumes y otra vez volver. Y la roca cada vez más pesada. Y esa roca cada vez más pesada, entonces eso no puede ser. Eso es un error garrafal. Si eso se corrigiera, y creo que todavía hay tiempo para ello, entraríamos en otra dinámica. Hay un tema también con los plazos, Pedro Elías, porque mucha gente plantea, bueno, esto hay que resolverlo ya, estamos desesperados, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué pasó? Entonces, bajo la promesa de soluciones, eso que llaman fast track, Sí. pues allí se ha llevado a creer que los cambios, que las transformaciones son cosa de coser y cantar, ¿no? Claro, es realmente una visión absolutamente desenfocada, en mi opinión. Absolutamente desenfocada, entre otras cosas porque no has detectado bien la naturaleza de tu adversario. Y lo básicamente que hay que hacer frente a un adversario que tú le has descubierto su naturaleza es no caer en el terreno donde el adversario es más fuerte que tú. ¿Y dónde el adversario es más fuerte que tú? En el conflicto. ¿Y dónde el adversario es más fuerte que tú? En el uso de la fuerza. ¿Qué te dice de la violencia? Esto que ha señalado hoy desde el Estado Vargas Juan Guaidó? Atentos a los llamados, estamos muy cerca de cambiar. Bueno, que lo estoy oyendo desde el 5 de enero, ¿no? Porque es que aquí la cuestión es que se sigue con este pensamiento mágico. Y la fuerza, como que la fuerza de la voluntad lo puede todo. Esto es muy bueno, pero no es así. Aquello que llaman el mantra, yo le digo el conjuro. Pensar que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, por cierto, elecciones libres de último, era como un conjuro que solo invocarlo iba a producir un cambio en la realidad. Cuando eso no sucede, tú te quedas prácticamente desarmado. ¿Qué te queda? Seguir apostando voluntaristamente a que eso ocurra. Sí o sí. Sí. ¿Cómo es eso de sí o sí? Sí o sí. Sí o sí. Otro hecho voluntarista. Entonces, este tipo de cosas son graves errores. Son graves errores. Vamos bien. Entonces, esto no puede ser. Mira, el liderazgo político tiene un componente pedagógico fundamental. Y el liderazgo político no está para sumarse a las corrientes de opinión dominantes, sino influir sobre ellas. Y aquí uno de los graves problemas del liderazgo político de la oposición en Venezuela es que se han convertido en una suerte de celebridades del espectáculo, que son rehenes de sus audiencias, y eso es terrible. Vamos a hacer la pausa y profundizamos en ese concepto. Ya venimos con Pedro Elías Hernández, análisis a la una, nuestra etiqueta del día de hoy.